En Troya vivieron 9 civilizaciones que se desarrollaron desde hace 5000 años atrás. Lo que vemos son las bases de las murallas y las casas que durante siglos se fueron utilizando para construir la nueva ciudad que iba creciendo cada vez más en altura. Hoy podemos observar estos estratos, las diferentes capas, marcados según los años y las épocas que fueron dándole cada vez más esplendor a esta antigua ciudad. Hoy conocemos la historia de Troya gracias a Homero, un antiguo escritor que en la Ilíada cuenta que una mujer llevó al enfrentamiento de 2 grandes civilizaciones, los espartanos y los troyanos, en una guerra que duró 10 años. Hace 5000 años, los primeros habitantes de Troya se establecieron en este lugar por ser pescadores. Hoy lo que vemos es el mar Egeo bastante retirado, pero en sus inicios llegaba hasta aquí. Este relleno se fue acumulando a lo largo de los milenios. Estos pescadores florecieron porque en esta zona del mar Egeo hay corrientes muy fuertes que varían durante las épocas del año. En ese entonces, los barcos no podían navegar a vela contra el viento, no se sabía todavía cómo hacerlo. Así, los navegantes tenían que esperar los cambios de corriente para volver hacia su lugar de origen y se quedaban en este sitio durante meses esperando que la corriente cambiara. De esa forma, el comercio floreció en este lugar y los pescadores empezaron a construir murallas de defensa. Esta ciudad fue construida de forma más robusta. Troya floreció durante cientos de años. De las 9 civilizaciones de Troya, Homero en la Ilíada cuenta la historia de la séptima. Comienza cuando la esposa del rey de Troya, que estaba embarazada, sueña que de su vientre sale fuego. Los intérpretes deciden que el hijo que va a nacer va a destruir al reinado. Entonces, cuando nace, el rey lo manda con unas personas al bosque para que lo maten. Estas personas deciden no hacerlo y lo abandonan. Todos piensan que murió, pero resulta que Paris, así se llamaba el hijo, sobrevivió viviendo en estas montañas. Estamos en las montañas de Hira y aquí Paris vivió como los pastores durante mucho tiempo, hasta que, según cuenta la leyenda y la descripción de Homero, Zeus intervino para que Paris vuelva a reencontrarse con su familia. ¿Cómo lo hace? A través de la diosa Afrodita, que presenta a Paris al rey de Esparta. Se hacen amigos y cuando el rey de Esparta se va a la guerra, Paris se enamora de Helena, su esposa. Se escapan de Esparta y vuelven aquí, a Troya, donde son recibidos y aceptados por su familia. Pero, por supuesto, el rey de Esparta no estaba para nada feliz con que le hubieran robado a su mujer. Así que ese fue el inicio de una guerra que duró 10 años, la famosa Guerra de Troya. Estamos pisando un lugar que tiene 5000 años de historia y 9 civilizaciones. Lo que vemos al fondo es el sitio donde se construyó el primer palacio, cuando los pescadores empezaron a hacerse cada vez más ricos. Lo increíble de esto es que las bases y las paredes de este palacio están hechas de grandes ladrillos de barro y estos ladrillos se conservaron después de 5000 años, están intactos, tal cual como los colocaron los hititas, que fueron los primeros que empezaron a construir estas grandes obras. Los hititas además llegaron con la escritura en forma de cuña que iban tallando en el barro y ese mismo barro es el que utilizaron en las paredes. Lo impresionante es que estos ladrillos de barro tienen 5000 años y todavía están en el mismo lugar. Los muros de Troya eran impenetrables y por eso los espartanos no lograban ganar la guerra. Fue así que los troyanos salieron victoriosos y, según cuenta Homero, en el día del festejo de la victoria empezaron a tomar y quedaron borrachos. Durante la noche recibieron un caballo en la puerta de la entrada de la ciudad. Dijeron que era un regalo de la diosa Atenea y por eso lo hicieron entrar. Cuando estaban dormidos, los espartanos que estaban escondidos dentro del caballo salieron y mataron a los troyanos. Así que finalmente los espartanos ganaron la guerra
y Helena fue recuperada por su marido. Y en la entrada de la ciudad vemos una réplica del caballo de Troya. Incluso podemos subir, así que vamos a ver cómo se sentirían ahí adentro los espartanos. Para pensar cuántas personas podrían haber entrado dentro del caballo para poder matar a toda una ciudad que estaba entrenada después de años de guerra, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que la historia dice que todos los troyanos estaban borrachos cuando los espartanos salieron, así que, bueno, esta réplica es bastante grande y si el caballo fue real y si los troyanos estaban aquí adentro, podrían haber entrado muchas personas armadas y contando que el resto estaban todos borrachos y era de noche y estaban durmiendo. Podría ser real que esto hubiera sucedido. Este caballo tiene 2 niveles. No creo que el original, si existió, fuera así, porque sería demasiado evidente. Sería demasiado cómodo además. Pero como tiene 2 niveles, podemos tener una idea también de la altura que podría haber llegado a tener el caballo. Y desde acá además tenemos una vista de las ruinas de la ciudad de Troya. No creo que los espartanos dentro del caballo tuvieran escaleras y asientos para sentarse. Sin embargo, es interesante formar parte, aunque de forma ficticia, de esta historia. Pero la historia que cuenta Homero está basada en hechos reales, porque cuando se excavaron las capas superiores, se llegó a la séptima, y en esa séptima capa de la ciudad de Troya se encontraron muchos huesos. Esto significaba que había habido una gran guerra y coincide también con las descripciones de Homero. Pero Homero también se refiere a hechos que van más allá de la realidad, porque describe sensaciones y comportamientos del ser humano. Cuando queremos tener algo que no podemos, sabemos que no está bien y lo hacemos de todos modos. Eso genera una serie de consecuencias que terminan irremediablemente de forma trágica. Así pasó en la Ilíada, pero tengamos en cuenta que esta mezcla de ficción con realidad, que es la Ilíada de Homero, sirvió para que las personas se interesaran por el tema y conocieran su pasado.